Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien, listos para sumergirnos en una historia que ha estado cautivando a muchos. Hoy vamos a desentrañar los detalles confesados de su amor secreto, un título que, como ven, nos promete intriga, pasión y quizás alguna que otra sorpresa. ¿Quiénes serán estos protagonistas de un romance oculto? ¿Qué secretos guardan sus corazones? Pues prepárense porque aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizando cada detalle que ha salido a la luz. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle clic al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las historias más interesantes. Ahora sí, ¿listos para el drama? Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que, según los últimos rumores y las pistas que hemos recopilado, parece haber vivido un amor clandestino, un romance que ha sido cuidadosamente guardado bajo 7 llaves. El título de hoy no es casualidad, nos dice que hay confesiones. Esto implica que no estamos especulando al aire, sino que hay información verificada, detalles que los propios involucrados o personas cercanas han revelado, dejándonos ver un poco de esa intimidad que antes estaba vedada. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Si son fanáticos de las series turcas, es muy probable que ya tengan una idea de quiénes estamos hablando. Pero para quienes no estén tan familiarizados, podemos decir que son figuras públicas, con trayectorias sólidas en el mundo del espectáculo, y que por razones que vamos a explorar, su relación ha estado envuelta en un halo de misterio. Lo interesante de este tipo de historias es cómo, a pesar de la fama y la exposición, las personas buscan espacios de privacidad para sus afectos más profundos. Y cuando esos espacios se ven comprometidos, o cuando deciden abrir una rendija, el público se vuelve aún más ávido por conocer la verdad. La primera pregunta que surge es, ¿cuándo empezó todo? Las confesiones nos dan pistas, pero también hay que leer entre líneas. Se habla de un periodo específico, quizás durante la filmación de algún proyecto en común, o tal vez en un momento en que uno o ambos estaban en relaciones públicas diferentes. Esto añadiría una capa de complejidad y drama, ¿verdad? Imaginen la presión de mantener un secreto así, las miradas, los susurros, la necesidad de ser discretos en cada interacción. El título nos dice amor secreto asterisco, y eso implica que hubo un esfuerzo consciente por ocultarlo, por mantenerlo alejado de los focos y de las opiniones externas. ¿Y las confesiones, qué detalles nos han revelado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No hablamos de simples nos gustamos, sino de profundidades, de cómo se sentían, de los miedos y las alegrías que este amor les provocaba. Quizás hablamos de momentos íntimos compartidos, de conversaciones significativas, de decisiones difíciles tomadas a raíz de esta conexión. Las confesiones suelen ser muy personales, y cuando salen a la luz, nos permiten ver la humanidad detrás de las figuras públicas. Podríamos estar hablando de cómo se conocieron en un contexto inesperado, de esa chispa inicial que no pudieron ignorar, de los obstáculos que enfrentaron para estar juntos, o incluso de cómo llegaron a la decisión de hacerlo público, o de por qué hasta ahora prefieren mantenerlo en un plano más reservado. Por ejemplo, si una confesión revela que se conocieron en un momento delicado, donde uno de ellos estaba comprometido, esto añadiría un componente de controversia. O si las confesiones hablan de cómo superaron las presiones mediáticas o familiares, nos daría una visión de su fortaleza como pareja. El término confesados también puede implicar que no solo ellos han hablado, sino que quizás alguien cercano ha corroborado o dado detalles adicionales. Esto le da más peso a la información y nos permite construir un relato más completo. A menudo, cuando hablamos de amores secretos, hay un elemento de riesgo involucrado. El riesgo de ser descubiertos, el riesgo de dañar reputaciones, el riesgo de perderlo todo. Y la audacia de seguir adelante a pesar de estos riesgos es lo que, para muchos, hace que estas historias sean tan atractivas. Serkan y Özge, al parecer, navegaron por estas aguas turbulentas, y las confesiones nos dan un atisbo de cómo fue esa travesía. Pensemos en las posibles motivaciones detrás de este amor secreto. ¿Era timidez? ¿Era una estrategia para proteger su relación de la opinión pública y el escrutinio constante? O quizás era una forma de mantener el control sobre su historia, de decidir ellos cuándo y cómo compartirla. La discreción en este mundo hiperconectado, a veces es un acto de valentía en sí mismo. Además, las confesiones podrían
Arrojar luz sobre la naturaleza de su relación. Fue un amor fugaz, una pasión intensa pero efímera. O sentaron las bases para algo más profundo y duradero. Los detalles confesados nos ayudan a descifrar esa línea temporal, a entender la evolución de sus sentimientos y de su conexión. Quizás en estas confesiones encontramos referencias a planes a futuro, a sueños compartidos, a una visión de un futuro juntos que, aunque oculto, era real para ellos. Es importante recordar que aunque el título nos dé estas pistas jugosas, la forma en que se desarrollan los eventos y se revelan los detalles es crucial. A veces una confesión puede ser ambigua, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero en este caso, al usar el término detalles, se espera que haya información más concreta, más reveladora. Podríamos estar hablando de citas clandestinas, de mensajes secretos, de encuentros furtivos que para ellos eran el tesoro más preciado. La dinámica entre Serkan y Özge también es algo a considerar. ¿Cómo se complementan? ¿Qué los atrajo el uno al otro? Las confesiones, si provienen de ellos, nos permitirían acceder a sus pensamientos más íntimos sobre el otro. Quizás Özge admira la fortaleza de Serkan, y él se siente atraído por la dulzura de ella. O tal vez comparten una pasión por el arte, la música o alguna otra disciplina que los unió aún más. Estos detalles personales son los que humanizan a las celebridades y hacen que sus historias resuenen con nosotros. Otro aspecto a considerar es la reacción del público a estas revelaciones. Cuando un amor secreto sale a la luz, especialmente si ha sido bien guardado, la sorpresa y la especulación se disparan. La gente quiere saber cómo es posible que algo así haya permanecido oculto por tanto tiempo, y qué significa para el futuro de la pareja. El título, al decir detalles confesados, sugiere que ya hay un grado de aceptación de la historia, y que ahora se enfoca en profundizar en ella. Podríamos estar ante declaraciones que revelan momentos de vulnerabilidad, de inseguridad, de cómo lucharon contra sus propios miedos o las presiones externas. Un amor secreto no es fácil. Requiere confianza, lealtad y una conexión muy fuerte para superar las adversidades. Las confesiones nos dan esa oportunidad de ver esa fortaleza, de entender el sacrificio y el esfuerzo que implicó mantener esa relación a salvo. ¿Y qué hay de la autenticidad de estas confesiones? En el mundo de las celebridades, a veces es difícil distinguir lo real de lo fabricado. Sin embargo, cuando las confesiones vienen de fuentes directas, o están respaldadas por evidencias, su impacto es mucho mayor. Si Serkan y Özge han sido los que han decidido abrirse, esto nos da una señal de madurez y de un deseo de honestidad, al menos en cierto nivel. Pensemos en el impacto que este amor secreto pudo haber tenido en sus carreras. ¿Hubo alguna influencia en sus proyectos, en su forma de actuar o de interactuar profesionalmente? A veces las relaciones personales, incluso las secretas, pueden nutrir o complicar el trabajo artístico. Las confesiones podrían insinuar esto, revelando cómo su conexión secreta, de alguna manera, se filtró en su arte. En resumen, las confesiones de Serkan y Özge sobre su amor secreto nos abren una ventana a un mundo de emociones, de decisiones difíciles y de una conexión profunda que ha sido cuidadosamente protegida. Los detalles que se han revelado, sean sobre el inicio de su relación, los obstáculos que enfrentaron, o la intensidad de sus sentimientos, nos permiten comprender mejor la complejidad de mantener un romance en el ojo público, o fuera de él. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, las personas buscan amor, conexión y a veces, la valentía de mantener esos sentimientos en la privacidad de sus corazones. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado desentrañando estos detalles confesados de su amor secreto junto a nosotros. Hemos analizado, hemos especulado, pero sobre todo, hemos vislumbrado una historia de amor que, aunque envuelta en misterio, parece haber sido muy real y significativa para Serkan y Özge. Hemos tocado puntos clave como el posible inicio de su relación, la naturaleza de esos detalles que han salido a la luz y las posibles motivaciones detrás de un amor que prefirieron mantener oculto. Esperamos haberles dado una perspectiva interesante sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendieron las confesiones? ¿Qué creen que significa para el futuro de Serkan y Özge? Déjenos todos sus comentarios, sus teorías y sus impresiones aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido intrigante o les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.